Mateo 27, 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico que era de Arimatea, llamado José, que también era discípulo, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo a José. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado sobre la peña. Y después hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Yo soy el primogénito de mi familia, hermanos. Y los que son los primogénitos, los hijos mayores, sabemos lo que eso significa. Somos lo máximo, hermanos. Por lo menos para nuestra mamá. Y los que saben, los que son primogénitos saben a qué me refiero. Y los que no lo son, ni modo, hermanos, no les tocó, ¿verdad? Lo sentimos, no podemos hacer nada. Si no, pregúntenle a su mamá. Pero fíjese que estuve a punto de no serlo. Antes que yo, mis padres tuvieron un niño, el cual falleció cuando tenía 9 meses. Después de un año nací yo, y de pronto cuando empiezan a crecer 5 o 6 años, pues ves una foto ahí que dice: ese no soy yo. Y les pregunto: ¿quién es? ¿Quién es? Dice: es Lupito, porque se llamaba igual que mi papá. Entonces iba a ser el consentido, eso no había duda. Pero pues murió cuando estaba bebé. Entonces en esa parte de 5 o 6 años, mi papá empezó a llevarme con él a limpiar la tumba de mi hermano, el sepulcro de él. Y de vez en cuando íbamos y le limpiábamos, quitábamos la hierba, limpiábamos ahí la lápida, le repintábamos las letras de aquí del nombre, los años y eso. Y cada que teníamos oportunidad, mi papá me llevaba. No sé qué me quería enseñar mi papá, pero sentía yo como que era: hey, aquí está tu hermano, y tienes que cuidar esta tumba, tienes que tenerla limpia, hay que limpiarla, y hay que venir a visitar a tu hermano. Mi papá todavía no era cristiano, y empezamos a ir ahí. Pero un día, hermanos, llegamos al panteón, y no estaba la lápida, hermanos. No estaba la lápida. Estaba un montoncito de tierra otra vez, como que habían enterrado a alguien más ahí. Y fuimos y decía otro nombre ya ahí. Y mi papá estaba desconcertado. Yo tenía como 7 años. No alcanzaba a entender muy bien lo que estaba pasando, pero la cara que tenía mi papá es de enojado y de tristeza, de una cara que jamás le he vuelto a ver. Y me dijo: vámonos, vámonos. Habían enterrado a otra persona ahí en ese lugar. Y nos fuimos muy enojados, muy indignados para nuestras casas. El Señor Jesucristo había sido declarado muerto. Viernes a las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios que expiró. Habían atravesado su costado con una lanza y en aquel momento salió agua y sangre. Cuando los soldados fueron a quebrarle las piernas a los que estaban en la cruz, fueron con el que estaba a un lado y después fueron con el otro. Pero cuando iban a Jesús a quebrarle las piernas, dice que se dieron cuenta que ya estaba muerto y por eso no se les quebraron. El Señor Jesucristo había sido declarado muerto. Pilato se asombró de que esto había sido así y llamó a mandar a los soldados, y los soldados le dijeron: sí, ya está muerto. El Señor, el rey de los judíos, está muerto. El cuerpo de Jesús estaba listo para ser sepultado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La sepultura de Jesús fue así. Y vamos a observar cómo fue esa sepultura. Algunos detalles que ocurrieron en ese acto y en esa preparación del sepulcro de Jesús. El día de la preparación de la Pascua, pronto llegaría el día de reposo y la Pascua, y tenía que encargarse de la sepultura. La ley decía
que aquel que había sido colgado en un madero no podía durar más de 24 horas, según Deuteronomio 21-22. Jesús había muerto a las 3 y debía ser sepultado antes del día de reposo, antes de que empezaran las fiestas. Los encargados de la sepultura, el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesús, estuvo a punto de ser echado a una fosa común, a un lugar donde van los muertos que nadie reconoce, a un lugar donde van los cuerpos que nadie va a reclamar. Ahí estuvo a punto de ir el Señor Jesús, porque nadie se había atrevido a ir a recoger el cuerpo del Maestro, porque sus discípulos, aquellos que habían visto sus milagros y su poder, se habían escandalizado y habían huido. No tenían esa capacidad para ir a reclamar ante Pilato el cuerpo del Señor Jesucristo, porque aquellas personas que habían recibido un milagro, aquellos paralíticos que habían sido levantados, aquellos ciegos que ahora veían, no fueron capaces de ir a decir: yo conozco ese cuerpo, es el cuerpo del Señor Jesucristo que me hizo el milagro, démelo para ir a darle una sepultura digna. No hubo nadie que fuera. Juan capítulo 19, versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde habían sido crucificados, y en el lugar donde le habían sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nuestro Dios había preparado todo para que nuestro Señor Jesucristo tuviera una digna sepultura. Era José de Arimatea el encargado de sepultar a Jesús junto con Nicodemo. José era un hombre rico e iba a hacer el acto de amor de proveer un sepulcro nuevo para el Señor Jesús. Por eso sería siempre recordado por el sepulcro que dio para depositar el cuerpo de Jesús. Era de la ciudad de Arimatea, una ciudad aproximadamente 24-32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Este hombre era rico, era importante porque era miembro del concilio. Era un varón bueno y justo, como pocos sabían del concilio. Era un hombre que había estado esperando al Mesías, que había estado en contra del juicio que se había hecho Jesús, pero que no había hecho nada para detenerlo. Era aquel hombre que había identificado a Jesús, pero que decidió mantenerse encubierto por miedo a lo del pueblo judío. Ese hombre fue el que tomó el cuerpo de Jesús y el que ocupó una sábana limpia para envolver el cuerpo de nuestro Señor Maestro. Este hombre, después de hacer secretamente discípulo de Jesús, ahora estaba actuando osadamente y valientemente para ir ante Pilato, aquel gobernador, y decirle: dame el cuerpo de Jesús. Este hombre finalmente rodó una gran piedra en el sepulcro y se fue, pero para ya no guardar más el secreto. Se fue de aquella tumba para ya no callar más que había creído en Jesús, que había identificado al Maestro y al Mesías. Se fue de aquel sepulcro pensando que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, había muerto y lo había depositado en un sepulcro que le pertenecía a él. El arresto y la crucifixión de Jesús había provocado que todos se fueran. Sus amigos, los apóstoles, aquel discípulo que él mismo había dicho que Jesús amaba más, Juan, también lo dejó. Todos se habían ido.
Solo José de Arimatea se atrevió a ir delante de Pilato. Pero también aparece otro hombre encargado de sepultar a Jesús, Nicodemo, un fariseo, conocedor de la ley, un principal de los judíos, era gente importante igual que José, aquel que había visitado a Jesús de noche con un interés genuino, que había ido a hacerle preguntas a Jesús, pero que le había hecho de noche porque no quería que lo vieran, no quería que nadie se diera cuenta que estaba interesado en Jesús. Estos hombres tocaron el cuerpo de Jesús. No hay manera de envolver a alguien sin tocarlo. No hay manera de ponerle especias sin tocarlo. Es decir, no sacaron la manguera y de lejos le echaron agua para que la sangre se quitara de su cuerpo. Sus manos tocaron el cuerpo del Señor Jesús. Tocaron a un hombre que estaba muerto. Y cuando tocabas a un muerto, no eras digno de participar en las fiestas de los judíos. Pero a aquellos hombres no les importó más. No les importó más que dijeran los judíos, porque ellos habían identificado al Señor Jesús. Quedaron inmundos, pero no les importó más. José y Nicodemo habían tomado el cuerpo de Jesús para depositarlo en un sepulcro. ¿Por qué? Porque estos hombres lo hicieron, hermanos. Porque después de haber sepultado tanto tiempo en secreto, sin decirle a nadie que creían en Jesús, ¿por qué ahora abiertamente el miedo desaparece? ¿Por qué ahora estos hombres son valientes y van ante Pilato? ¿Qué pasó? ¿En qué momento José de Arimatea y Nicodemo se llenaron de valor para ir a tomar el cuerpo del Señor Jesús? ¿Será que Dios los estaba preparando para este trabajo? ¿Será que aquellos ha de haber sido terrible, hermanos, decir, yo creo que este es el Mesías, pero no puedo decirlo porque ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué me van a decir los miembros del concilio? Pero yo creo que este hombre, y quizás Dios, tranquilo, Nicodemo, hey, tranquilo, que se te ocupo en un trabajo. No es el momento, no es el momento. Porque Dios, hermanos, utilizó a los hombres y a unos los utilizó para evangelizar, para enseñar, pero a otros los va a utilizar para ser sepultureros. Porque todos los oficios que son importantes siempre que ayudan a completar la obra de Dios. Y Jesús, hermanos, tenía que ser sepultado para completar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque el evangelio es muerte, es sepultura y es resurrección. Y alguien tenía que sepultar a Jesús. Y vamos a ver ahí unos detalles de cómo tenía que ser cumplida esas profecías del sepulcro de Jesús. Es importante este oficio que hizo José y Nicodemo. Como son importantes todos los oficios de la iglesia. No hay un servicio que sea menor que otro. Todo lo que hagas en la iglesia, que sea para cumplir su obra, la obra de Dios, siempre será un gran ministerio. Y este trabajo de José y de Nicodemo es tan importante para la iglesia. Respetamos mucho al apóstol Pablo, ¿no? Porque salió a predicar el evangelio a todas las ciudades, hermanos, contra todos los peligros, por toda Asia, 1 y 2 veces, 3 veces dio el recorrido. Pero también tenemos que agradecer a Nicodemo y a José de Arimatea, hermanos, porque tomaron aquel cuerpo aquel día para depositarlo en la tumba. Porque si no hubiese sido sepultado, no habría evangelio. No había un evangelio completo en el cual pudiéramos creer y ser arropados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gran trabajo hicieron estos hombres? ¿Qué gran trabajo hicieron? Porque era importante que se cumpliera estas profecías. Aquel día, hermanos, que el Señor Jesucristo fue sepultado, nadie se acercó a ese cuerpo. Hemos visto cómo han muerto gente famosa y cómo se llenan las calles de personas que van a despedirlo, ¿no?
El Señor Jesucristo un día estuvo cenando con 5,000 personas, hermanos, en el desierto. Pero el día que lo enterraron, solamente 2 hombres estaban ahí: José de Arimatea y Nicodemo. Esos fueron los encargados de sepultar a Jesús. El lugar de la sepultura, ¿dónde fue depositado el Señor Jesús? Dice la palabra de Dios que fue tomado y fue llevado como la costumbre de los judíos. Le ungieron con mirra y aloes. El sepulcro que fue depositado Jesús era un sepulcro para un rico, porque pertenecía a uno de ellos. José de Arimatea era rico. La profecía que habla acerca de la sepultura de Jesús dice: con los ricos, con los impíos fue su muerte. Vamos a leer, hermanos, Isaías 53. Isaías 53 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Dice: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesucristo tenía que ser sepultado en un sepulcro de ricos, hermanos. ¿Y saben qué? Pedro no tenía un sepulcro de ricos. Mateo no tenía un sepulcro para ricos. Ninguno de los apóstoles lo tenía. Pero José de Arimatea, que era muy rico, tenía un sepulcro nuevo, que había labrado una peña y que ahí iba a ser depositado el Señor Jesucristo. Este sepulcro estaba en un huerto cerca del Monte Calvario. Detalles, hermanos, del sepulcro hace lo que nos hace entender que realmente pertenecía a una persona de dinero, porque ese sepulcro estaba cerca de la ciudad. Ese sepulcro había sido tallado en una piedra, en una roca, y pertenecía a un hombre de dinero. Entonces, este sepulcro era de un hombre rico, y se había de cumplir la profecía. Esta parte de estar labrada la peña nos enseña que solamente había una sola entrada para entrar a ese sepulcro. Estos hombres lavaron el cuerpo, quitaron la sangre, la suciedad, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Pusieron un sudario sobre su cabeza, según Juan 27, y hicieron rodar una piedra muy grande en la puerta del sepulcro. Ahí habían depositado a Jesús. Además, ese sepulcro tenía una guardia romana que estaba custodiando la entrada del sepulcro. Había un sello romano que daba legalidad de que dentro de esa tumba, de ese sepulcro, había un hombre que había estado muerto o que estaba muerto. También estos hombres, los doctores de la ley y los fariseos, promovieron para que se hiciera esto, ¿no? Que fuera una guardia romana, que hubiera un sello, porque ellos se acordaron de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y dijeron a Pilato: pon una guardia romana, porque no vaya a ser que este cuerpo sea robado por sus apóstoles. Se aseguraron, hermanos, de que el cuerpo del Señor no pudiera ser robado. Pero esas personas que habían hecho todas estas cosas para asegurarse de esto, sin saber, estaban haciendo todo para eliminar cualquier duda de que este cuerpo fuera robado. Es decir, esta parte hacía más creíble que el Señor Jesucristo había resucitado. La guardia romana, José, Nicodemo, los sacerdotes fueron testigos de que Jesús fue sepultado, y ese sello y esa roca, esa piedra que cubría el sepulcro, esa normativa romana, esa legalidad de la muerte de Jesús, ahí estaba el cuerpo de Jesús. Y no cabía duda de su muerte y de su sepultura. No había duda. Todos se habían encargado de asegurarse de que Jesús estuviera muerto. Se habían encargado de asegurarse de que ese cuerpo estuviera en una tumba. Y se habían asegurado de que ese cuerpo no pudiera ser robado por nadie. Jesús, hermanos, había nacido en un pesebre que era prestado. Todo su ministerio dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Y donde fue sepultado, hermanos, ese sepulcro nunca le perteneció. El Señor Jesucristo había tomado todo prestado, hermanos.
porque no había echado raíces aquí en la tierra, porque Él sabía que venía a morir por nosotros, que venía a entregar su vida por cada uno de nosotros. Hemos visto los encargados de la sepultura, hemos visto el lugar de la sepultura y también vamos a ver el significado de la sepultura. La sepultura había sido anunciada y tenía que ser cumplida, como acabamos de leer en Isaías capítulo 53, versículo 9. Jesús mismo había hecho referencia a su sepultura cuando dijo y se refirió a Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Señor Jesucristo estaría en el corazón de la tierra. El Señor Jesús estaba profetizando su sepultura. También cuando estuvo allá en Betania, en la casa de Simón, cuando la mujer María derramó un perfume de nardo, el Señor Jesucristo dijo, déjenla, porque esto lo hace para prepararme para la sepultura. Era un hecho, era una profecía que esto iba a ocurrir. José y Nicodemo, sin saberlo, ayudaron a establecer el segundo paso que establece el Evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. La sepultura, hermanos, la sepultura es tan importante como la muerte y la resurrección. Pero la sepultura parece ser opacada por el gran sacrificio del Señor Jesús en la cruz y también por la gran victoria en la resurrección, y parece como que la sepultura queda un poquito olvidada ahí. Casi no predicamos de la sepultura, pero es tan importante como las otras dos, porque sin sepultura no hay evangelio, o está incompleto. Era necesario que muriera, que fuera sepultado y que resucitara al tercer día. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está el significado de la sepultura de Jesús, porque para que podamos resucitar algún día, tenemos que ser sepultados en las aguas del bautismo. Ese es el significado que tiene la sepultura hoy para nosotros. Si hoy alguien quiere resucitar algún día, tiene que morir, tiene que ser sepultado en las aguas del bautismo. Hoy hemos visto los encargados de la sepultura, el lugar de la sepultura y el significado que tiene la sepultura hoy para nosotros. Después de que aconteció aquello con el sepulcro de mi hermano, a los pocos años mi papá se bautizó en la Iglesia de Cristo y nunca más volvimos a ese sepulcro. Nunca más hemos vuelto ahí. No hemos ido a limpiarle, hermanos. No sé de qué tamaño esté la hierba, porque estamos hablando más de 20 años. No sé, no sabemos si pusieron otra lápida. Ya no volvimos ahí, porque entendíamos que mi hermano no estaba ahí. Porque mi papá, cuando se volvió cristiano, entendió que no estaba ahí su hijo, que estaba en un lugar mejor. En Jerusalén hay una iglesia que se hace llamar la Iglesia del Santo Sepulcro. Cuenta la historia que la hermana de Constantino fue enviada para buscar las reliquias de la cruz, pero según ellos encontraron el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Después de que fue encontrado hace 300 años, algunas religiones como los griegos ortodoxos, armenios apostólicos, etíopes, sirios, coptos y católicos romanos firmaron un acuerdo en el cual todos podían convivir en ese lugar. Todos tienen un espacio en el cual hacen sus rituales. Todos tienen un horario en el cual hacen sus rituales. En cada momento, en ese lugar donde ellos creen que fue sepultado el cuerpo de Jesús. Una arqueóloga de la Universidad de Damasco ha dicho: todas las confesiones cristianas
se quieren concentrar en el sepulcro, en el santo sepulcro, porque ahí está el Gólgota, donde se produjo la crucifixión de Cristo, porque ahí está la tumba donde fue enterrado y donde resucitó al tercer día. Estas denominaciones acordaron no a cohabitar en ese espacio, hicieron sus horarios para hacer sus rituales y no entrar en conflictos. Pero también ahí cerca de ese lugar hay otro sepulcro en el cual otro sector de cristianos que creen en Cristo hacen decir que ese es el verdadero sepulcro donde estuvo Jesús. Y es que, hermanos, puede ser cualquiera de los dos, o ninguno de ellos, ¿por qué no hay una representación de la iglesia de Cristo ahí, hermanos? ¿Por qué no hemos mandado a alguien de aquí de la iglesia de Arteaga a que custodie ese sepulcro? Porque si ese sepulcro es donde estuvo el Señor Jesús, nos pertenece. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ir por Él. No necesitamos hoy ver un sepulcro vacío para salvarnos. Porque nosotros hemos creído sin ver. Nosotros le creemos a Pedro, que vio al Señor Jesús y habló con Él. Le creemos a Juan, le creemos a Jacobo, a Pablo, a Cleofas, a María y a más de 500 hermanos que le vieron con vida. Los primeros cristianos, cuando confirmaron que el Señor Jesucristo había resucitado, nunca más fueron al sepulcro a ver. Esteban lo vio a la diestra del Padre. No tenemos que ir a buscar un sepulcro, porque la única sepultura que tienes que buscar es la tuya, en las aguas del bautismo. Es la única sepultura que te debe interesar encontrar, porque es la que te va a ayudar a salvarte. Nosotros no queremos ver un sepulcro, nosotros queremos ver al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Nosotros queremos verle tal y como Él es. Pero para hacer eso, tenemos que morir primero. Tenemos que morir al viejo hombre y tenemos que ser sepultados en las aguas del bautismo, como el Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó. Pero si no somos sepultados en estas aguas, ¿cómo resucitaremos? Es necesario morir, es necesario ser sepultado, para que entonces podamos ser resucitados en aquel día. ¿Quién quiere ser resucitado? ¿Quién quiere ver a Jesucristo a la diestra del Padre? ¿Quién quiere verle tal y como Él es? ¿Quién quiere estar delante de la presencia aquel día? Solo los que mueran en Cristo y vivan en Él podrán hacerlo. Hoy es el día, hermanos, en el cual puedes arrepentirte de tus pecados. Y nuestros amigos, hoy es el día en el que puedes ser sepultado en las aguas del bautismo, para que nazcas de nuevo, para que obedezcas a su evangelio, que hoy está completo, gracias a estos hombres que fueron instrumentos de Dios, y a través del cual podemos alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de ser sepultados para poder vivir eternamente. Dios les bendiga.